Bueno, vamos a entrar el día de hoy en la plática y vamos a continuar con la serie Lo que dice Dios de mí. En esta serie nos hemos estado basando en el siguiente pasaje, en un par de versículos que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo la palabra profecía, en este caso en el contexto de Timoteo, se refería a las palabras inspiradas por Dios que alguien había declarado sobre la vida de Timoteo. Tal vez diciéndole lo que Dios haría en su vida, tal vez diciéndole lo que Dios había puesto en su corazón, en su propia vida, sus talentos, sus habilidades, tal vez confirmando la ayuda de Dios, la presencia de Dios en su vida. Entonces Timoteo había recibido estas palabras inspiradas por Dios sobre su vida. Eso lo conocemos como profecías. Y lo que yo he estado insistiendo en esta serie es que como Timoteo, nosotros también necesitamos recordar las palabras que Dios nos ha hablado, las palabras que Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Si nosotros como Timoteo vamos a pelear la buena batalla, si vamos a mantener la fe, es muy importante que así como Timoteo nos apoyemos en lo que Dios ha dicho de nosotros, ¿verdad? Y también he estado diciendo que a lo mejor muchos de nosotros decimos, es que de mí Dios no ha dicho nada, ¿verdad? Así como le sucedió a Timoteo, que era un joven pastor, no me ha sucedido a mí. Pero lo que hemos estado viendo es que a lo largo de la Biblia, en todas las historias que nosotros encontramos en la Biblia, hay personas que no solamente son históricas, no solamente son parte de una historia, son representativas. ¿Y qué significa que sean representativas? Significa que lo que Dios dijo de ellos también lo dice de nosotros. Y ahí es donde tú y yo nos podemos apoderar de esas palabras que Dios ya dijo, sí, sobre ciertas personas históricas en la Biblia, pero que son representativas, que lo que Dios dijo de ellos también lo dice de nosotros. Lo que Dios declaró sobre ellos también lo declara sobre nosotros. Y yo creo que debemos de abrazar ese principio, esa idea, para entonces cuando veamos estas palabras, ¿verdad? Las tomemos como nuestras y entendamos que esas palabras están hablando de nosotros y sobre nosotros. Y hemos estado viendo lo que Dios nos dice a través de Adán y Eva. Adán y Eva, por ser los primeros seres humanos en existir de acuerdo a la narración bíblica, nos representan a nosotros. Adán y Eva representan a toda la humanidad. De hecho, el nombre Adán significa eso, humano. El nombre Eva significa la madre de todos los humanos. Entonces, en cierto sentido, Adán y Eva nos representan. Entonces, lo que Dios dice de ellos lo está diciendo de la humanidad, pero tomándolo de una manera más personal, lo que Dios dice de Adán y de Eva lo está diciendo de ti, lo está diciendo de mí. Y déjame recordarte lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto que fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, en Adán y Eva, Dios nos dice, fuiste creado a la imagen de Dios. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Vimos también que en ellos Dios nos dice que no somos un accidente. Tú y yo fuimos planeados en el corazón de Dios. Aprendimos también que crecer es un proceso. Eso es lo que Dios dice de los seres humanos. Crecer es un proceso, no es automático, ¿verdad? Y yo les hablaba aquí en ese punto de que debemos aprender a ser pacientes en nuestro crecimiento y desarrollo, no solamente espiritual, pero intelectual, emocional, económico, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser pacientes. Es un proceso. Pero también en la historia de Adán y Eva aprendimos que Dios no nos abandonará en ese proceso. Aunque Adán y Eva tenían que crecer a través de un proceso, fallaron, cayeron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los abandonó? ¿Se alejó de ellos?
a veces interpretamos la historia como que eso sucedió, pero y lo que hemos estado viendo en esta serie, ¿verdad? Es que cuando lo vemos con más atención nos damos cuenta que no, en ningún momento Dios abandonó a Adán y Eva. Entonces Dios no nos abandonará en el proceso de crecimiento, aún con nuestras fallas, aún con nuestros altibajos. Dios no nos abandona. También vimos que a través de Adán y Eva Dios nos dice que la manera en que vivimos tiene implicaciones eternas, ¿verdad? Aunque Dios está de nuestro lado, Dios está a nuestro favor y quiere ayudarnos, eso no nos quita responsabilidad, eso no nos quita obligación. Y es bueno que entendamos que la manera en que vivimos, las decisiones que tomamos realmente tiene implicaciones eternas, ¿verdad? También vimos, y esto fue lo que vimos el domingo pasado, que desde nuestra imperfección podemos buscar o acercarnos a Dios. Entonces nunca te desanimes, a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, no te desanimes y sigue acercándote a Dios, porque desde nuestra imperfección lo podemos buscar. Y ese es el mensaje del evangelio, ¿no? Porque Jesús vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Quiere decir que en la misma misión de Jesús se establece que desde nuestra pecaminosidad, desde nuestros defectos, desde nuestros errores, podemos buscar a Dios, podemos acercarnos a Dios. Ahora, todas estas verdades que escuchamos de parte de Dios, que Dios habla sobre nuestras vidas a través de la vida de Adán y Eva, estas son verdades que confirman nuestro propósito, ¿sí? Y confirman también nuestra dirección espiritual. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas y en cada uno de nosotros? ¿A dónde nos quiere llevar? Y todas estas palabras, todo esto que Dios ha hablado sobre nosotros, deben de estar por encima de nuestras experiencias. Quiere decir que cuando tú y yo pensamos en nuestra experiencia humana, y muchas veces a causa de nuestra experiencia humana, creemos ciertas cosas acerca de nosotros, creemos ciertas mentiras. Por ejemplo, si de repente tú en tu experiencia humana te das cuenta de que no fuiste un hijo planeado, por X razón, ¿verdad? Pero no fuiste un hijo planeado, y a lo mejor creces creyendo eso, ¿verdad? Y de alguna manera empiezas a creer, híjole, no sé por qué estoy aquí, fui un accidente, ¿verdad? A mí no me planearon, mis padres no me esperaban. Pero ahí tú y yo tenemos que poner por encima de nuestra experiencia humana lo que Dios dice de nosotros. Y en la historia de Adán y Eva, tú y yo aprendimos que no somos un accidente, que Dios nos planeó, que nacimos en el corazón de Dios. Sí, toda la humanidad nació en el corazón de Dios, pero también cada uno de nosotros individualmente nacimos en el corazón de Dios. Y ahí es donde ponemos la palabra de Dios por encima de nuestra experiencia personal. Estas palabras tienen que estar por encima de nuestra herencia familiar. Muchas veces lo que aprendimos en casa, lo que escuchamos en casa de nuestros padres, es lo que nos da la dirección espiritual en nuestra vida. Y tal vez tú creciste escuchando cosas como eres un tonto, eres un burro, no vas a lograr nada, o eres malo, o eres, no sé, ¿verdad? Lo que te hayan podido decir. Y a veces crecemos, ¿verdad? Aceptando eso que alguien ha dicho sobre nosotros. Pero cuando tú y yo vemos la historia de Adán y Eva, decimos, no, eso no es lo que Dios dice de mí. Eso no es lo que la Biblia dice de mí. La Biblia dice que yo fui creado a la imagen de Dios. Y cuando Dios nos creó a los seres humanos, Dios dijo, esto es muy bueno. Cuando creó los árboles, dijo, es bueno. Cuando creó los animales, dijo, es bueno. Cuando nos creó a nosotros, dijo, esto es muy bueno. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestro origen, por ser creados a la imagen de Dios, nuestro origen es bueno, ¿sí? Entonces, también estas palabras que estamos aprendiendo, esto es lo que Dios ha hablado sobre nosotros, debe estar por encima de nuestras emociones. Como seres humanos somos emocionales, pero nuestras emociones, ¿verdad?, andan por todos lados. A veces nos sentimos contentos, a veces no tanto, a veces nos sentimos cerca de Dios, en otras ocasiones no, a veces sentimos que somos personas de fe, en otras ocasiones dudamos, ¿verdad? Nuestras emociones suben y bajan.
Pero por encima de nuestras emociones, tú y yo debemos de confiar en las palabras de Dios, lo que Dios ha dicho de nosotros. Y el día de hoy vamos a ver una nueva palabra, algo que Dios dice sobre nosotros, algo que aprendemos en Adán y Eva. Entonces, en Adán y Eva, Dios también nos dice que Él tiene un gran plan para nosotros. Él tiene un gran plan para ti. Él tiene un gran plan para la humanidad. Pero a veces cuando decimos, ¿verdad? Dios tiene un gran plan para la humanidad, a veces lo vemos como hacia afuera, ¿verdad? O si Dios tiene un gran plan para ellos. Lo importante que hagamos el día de hoy es entender que cuando decimos que Dios tiene un gran plan para la humanidad, es decir, Dios tiene un gran plan para mí. Dios tiene un gran plan para mi familia, para mis hijos. Cuando tú y yo leemos la historia de Adán y Eva, nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando empiezas a leer la historia, te das cuenta que Adán y Eva, aunque son los primeros seres humanos en la narrativa bíblica, son totalmente humanos, ¿sí? No son en cierto sentido algo menos que nosotros, son totalmente humanos. Habían sido creados a la imagen de Dios, habían sido dotados de razón, de voluntad y sobre todo tenían una capacidad relacional. Tú y yo creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando tú crees en Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas, difícil de explicar y a veces difícil de entender, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Algo que debemos de entender es que eso nos habla de un Dios relacional. Sí, Dios, aunque es uno, en la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por la eternidad han tenido una relación de amor. Dios es relacional. Por lo tanto, cuando Dios nos crea a nosotros, a su imagen y su semejanza, nos hace relacionales. Tú y yo tenemos la capacidad de relacionarnos los unos con los otros, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, ¿verdad? El conocer a otra persona, el amar a otra persona, el soportar a otra persona, ¿verdad? El darle su lugar, todo lo que implica el relacionarnos con otra persona, ¿sí? Entonces, así eran Adán y Eva, eran igual a nosotros, o nosotros somos igual a ellos. Aunque la humanidad de Adán y Eva estaba diseñada para relacionarse en amor con Dios, al mismo tiempo debemos entender esto, ellos no estaban programados para hacer el bien automáticamente, ¿sí? Siempre cuando hablamos de Adán y Eva, a veces hablamos, y a lo mejor es un error que a veces los pastores o los que predicamos damos esta idea, ¿verdad? Como que Adán y Eva eran perfectos, ¿sí? Totalmente perfectos, casi como la perfección de Dios, ¿verdad? Y obviamente ellos no eran como Dios, ¿verdad? Así como ningún ser humano es como Dios en su totalidad, ¿no? Entonces debemos entender que Adán y Eva no estaban programados para hacer el bien automáticamente, ¿sí? No eran robots, en otras palabras, ¿sí? Lo que sí tenían Adán y Eva es que eran verdaderamente libres para elegir entre lo bueno y lo malo. Eran verdaderamente libres para elegir entre el bien y el mal. Y esta es la característica que a los seres humanos nos hace diferente a todos los animales, ¿sí? A toda la creación. Tú y yo tenemos esta libertad que Dios nos ha dado de elegir entre el bien y el mal. Y el hecho de que tú y yo seamos libres, capaces de elegir o de rechazar a Dios, es precisamente lo que hace posible una relación verdadera y profunda con Dios. ¿Cuáles son las personas con las cuales tú te sientes más cómodo, tú te sientes más valorado? ¿Son aquellas personas que deciden estar contigo o aquellas personas que se sienten obligados a estar contigo? Es fácil la respuesta, ¿verdad? Todos nos sentimos amados, nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros con aquellas personas que eligen estar con nosotros, que eligen amarnos,
¿verdad? De hecho, cuando tú y yo sentimos que alguien está con nosotros por obligación, porque se sienten que es por obligación, no nos gusta, ¿verdad? Es como que eso no es lo que quiero realmente. Si vas a ser mi amigo o si vas a estar conmigo, que sea porque es tu decisión, porque lo quieres hacer. Bueno, es lo mismo nuestra relación con Dios. Dios no quiere que tú y yo estemos con Él por obligación, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo. Él quiere que tú y yo elijamos estar con Él, que tú y yo querramos estar con Él, ser sus discípulos, seguir su palabra, vivir con Él. Entonces es importante entender todo esto que está hablando, pero quiero conectar esto con Génesis, con la historia de Adán y Eva. Y la historia de Adán y Eva nos revela el plan de Dios. Yo te dije, lo que vas a aprender el día de hoy es que Dios tiene un gran plan para ti. Y es en la historia de Adán y Eva que tú y yo empezamos a ver destellos del plan de Dios para cada uno de nosotros. Dice el pasaje, en medio del jardín, después de haber creado a Adán y Eva, de haberlos puesto en el jardín, dice, en medio del jardín Dios hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego Dios le dijo a Adán y Eva, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Entonces aquí hay un par de cosas interesantes, ¿verdad? Que a veces hay confusión. Dios nunca le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol de la vida. ¿Ok? Y ahorita vamos a aprender qué hacía el árbol de la vida. Pero sí les prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si tú y yo leemos la historia de Adán y Eva de una manera muy simplista, ¿verdad? Es como que nos podemos imaginar que Dios realmente le está diciendo a Adán y Eva algo tan básico como simplemente no comas de este fruto. ¿Ves este árbol que se ve muy bonito y que el fruto se ve como que es muy bueno? Simplemente no lo comas, porque si lo comas me estás desobedeciendo, ¿verdad? Pareciera que eso es todo lo que se está diciendo. Pero obviamente cuando tú y yo leemos, especialmente los primeros capítulos del libro de Génesis, nos tenemos de dar cuenta que el lenguaje o la forma en la que está escrito ese libro es de una forma poética, de una forma que las palabras tienen un sentido detrás de ellas. Y déjame, te lo explico. Comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal representa elegir, crecer y desarrollarnos como seres humanos en nuestros propios términos, ¿sí? Separados de Dios. Adán y Eva, cuando Dios les dice, no coman del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, nos damos cuenta de algo. Quiere decir que en ese momento Adán y Eva no tenían conocimiento del bien y del mal. Pero el conocimiento del bien y del mal es algo bueno, es algo que Dios mismo tiene. Entonces nosotros no podemos creer que tener conocimiento del bien y del mal es algo malo, porque Dios lo tiene y Dios es bueno, Dios es perfecto. ¿Sí? La diferencia era, Adán y Eva, tú vas a aprender el conocimiento o vas a adquirir el conocimiento del bien y del mal en tu relación con Dios, estando unido a Él, o vas a tomar un atajo. Vas a rechazar a Dios, ¿sí? Vas a adquirir el conocimiento del bien y del mal, vas a crecer como humano en tus propios términos, rechazando a Dios. Eso era lo que estaba en juego, ¿sí? Quiere decir que elegir no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Es elegir crecer y desarrollarnos como seres humanos bajo la voluntad de Dios y unidos a Él. Eso es lo que estaba en juego cuando Dios le dice no comas de este fruto, ¿verdad? No se trataba de un fruto realmente, se trataba de una decisión del corazón. El árbol es la forma en que el escritor de Génesis, ¿verdad?, nos quiere transmitir esta idea de que algo profundamente importante, que algo profundamente relevante estaba en juego. Adán y Eva, ¿qué van a decidir? Van a decidir crecer, avanzar como seres humanos bajo sus propios términos, rechazando a Dios, o
lo van a hacer aceptando la voluntad de Dios y creciendo unidos a Él. Y cuando pensamos esto nos damos cuenta de algo. La libertad de Adán y Eva era real. Ellos podían tomar la decisión de rechazar a Dios. Era una posibilidad real para Adán y Eva. Ellos podían rechazar a Dios. Quiere decir que si ellos podían rechazar a Dios, eso iba a poner en peligro, iba a poner en riesgo el plan que Dios tenía para los seres humanos. Déjate digo esto, el plan que Dios tiene para los seres humanos no es un plan que se le ocurrió después de crear a Adán y Eva. Cuando tú lees las Escrituras nos damos cuenta de algo. El plan de Dios precede la creación de Adán y Eva. ¿Sí? Dios anticipa lo que va a suceder con Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, piensa esto, Adán y Eva tienen una libertad real, no son robots. Ellos pueden elegir lo bueno o lo malo. Ellos pueden elegir a Dios o pueden rechazar a Dios. Pero esta posibilidad real de que ellos rechazaran a Dios iba a poner en riesgo el plan que Dios tenía para la humanidad. Por eso, Dios, en su gran amor, diseñó un plan de rescate o de redención, como lo conocemos, desde antes de que fuésemos creados. Déjame, te leo el siguiente pasaje que nos habla de esta verdad increíble. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, que heredamos de Adán y Eva, ¿sí? El precio, dice, de su rescate fue la preciosa sangre de Cristo. Y esa es la siguiente parte que quiero que pongas atención. Dice, a quien Dios destinó desde antes de la fundación del mundo o de la creación del mundo. Quiere decir que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un gran plan para nosotros, pero nos dotó de libertad, de libre albedrío. ¿Por qué? Porque para que una relación sea genuina, sea verdadera, sea profunda, requiere que tomemos una decisión, que elijamos, ¿sí? Entonces Dios no nos creó como robots, nos dio esta libertad verdadera. Pero esta verdad verdadera que teníamos realmente la oportunidad, la libertad de escoger el mal, pone en riesgo el plan que Dios tiene para nosotros. Y Dios sabía, ¿verdad? Desde que nos está creando, Dios sabe que ese es el riesgo. Por lo tanto, desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Él destina a Jesús como nuestro rescate, como el rescate de la humanidad. ¿Sí? Jesús no es el plan B de Dios. Jesús es el plan A de Dios. Jesús es el primer plan de Dios. A veces tú y yo creemos que como le salió todo mal a Dios, por lo tanto, por eso vino Cristo, ¿verdad? No. Cristo es el fundamento de todo. Cristo es el plan de todo, ¿sí? Dios nos escogió. Ahorita lo leímos al principio de la reunión en la lectura. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiero que pienses por un momento en esto. Por eso, en ocasiones, ¿verdad? Tú has escuchado la frase que dice, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. El amor de Dios es perfecto. Dios te ama, ¿verdad? Así diciéndolo claramente, Dios nos ama. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el amor de Dios o para perder el amor de Dios. Y entender estas verdades son fundamentales. Dios decidió amarnos desde antes de que fuéramos creados. Desde antes que existiéramos, desde antes que respiráramos. Y nos amó en Cristo desde entonces. ¿Sí? Si puedes entender esta parte, es muy importante que tú y yo sepamos que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El que tú te encuentres con Dios, en que tú estés buscando una relación con Dios en este momento, habla de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él te predestinó para ser adoptado como hijo suyo. Son verdades que si las entendemos y las abrazamos pueden cambiar nuestra vida, ¿sí?
¿Cuál es ese gran plan que Dios tiene para nosotros? Que Dios tiene para la humanidad, pero que Dios tiene para ti. Y aquí va. El gran plan de Dios desde antes de la creación del mundo siempre ha sido que tú y yo vivamos con Él por la eternidad. Ese es el plan de Dios. Ese es el gran plan de Dios, que tú vivas por la eternidad con Él. Ese es el plan de Dios para la humanidad, que todos nosotros vivamos por siempre con Él. Pablo dijo, Dios nos ha dado a conocer su voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están en la tierra. Este es el gran plan de Dios para su creación, que nos incluye a nosotros los seres humanos. Que en un momento, en determinado momento, todo será unido bajo Cristo. Ese es el gran plan, que tú y yo vivamos con Dios por la eternidad. Pero todavía hay algo más increíble. Esta unión perfecta con Cristo, que nos habla Pablo, producirá en nosotros el punto más alto del plan de Dios. Y tú y yo necesitamos creer esto, abrazar esto, dejar que esto nos anime y nos desafíe. ¿Sí? Pero cuando Dios una todas las cosas bajo Cristo, cuando el cielo y la tierra estén unidos bajo la autoridad de Cristo, esa unión va a producir algo en cada uno de nosotros. Así lo dijo el apóstol Juan. Dijo, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, que será cuando todo va a ser unido, el cielo y la tierra va a ser unido. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ese es el punto máximo del plan de Dios, del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es como que tú y yo entendamos, ¿no? Ese es el gran plan de Dios, que tú y yo vivamos por siempre con Él. Pero el vivir siempre con Él va a hacer algo en nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que nos va a llevar a ser como Cristo. Imagínate que tú y yo, ¿verdad?, podamos aspirar a ser como Cristo, a ser como Jesús. Ese es el gran plan de Dios para cada uno de nosotros. Regresando a Génesis, seguimos leyendo la historia de Génesis y sucede algo interesante, dice la Biblia. Después de que comieron del fruto del árbol del conocimiento del mal, Dios dijo lo siguiente, ¿sí? Porque obviamente sabemos la historia, Adán y Eva deciden rechazar a Dios, deciden crecer bajo sus propios términos y comen el fruto del árbol, ¿verdad? En otras palabras, deciden hacer a Dios a un lado de sus vidas, ¿sí? Cuando eso sucede, esto es lo que dice Dios. Dice, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, como Dios, ¿sí?, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? Acuérdate que eran dos árboles en el centro del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida Dios no había prohibido que comiéramos de él. Pero después de que Adán y Eva pecan y rechazan a Dios, entonces Dios dice, no, que no vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Sí? Y ahí es cuando Adán y Eva son expulsados del jardín y no pueden regresar a donde está el árbol de la vida. Ahora, este versículo regularmente se interpreta como un acto de juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque impide que el hombre viva para siempre. Entonces, la interpretación tradicional ha sido, ok, en ese momento Dios no le permite al hombre que viva para siempre. Ese es un acto del juicio de Dios. Pero yo lo veo de otra manera. En realidad es un acto de amor y de gracia. El que Dios no le haya permitido a Adán y Eva comer del árbol de la vida
es un acto de amor y de gracia. Dios no permitió que comiendo del fruto del árbol de la vida quedáramos atrapados eternamente en un estado de separación de Él. Imagínate, Adán y Eva habían pecado, habían rechazado a Dios, estaban separados de Dios. Y Dios dice, ok, que no vayan a comer del árbol de la vida, porque si lo hacen, van a vivir para siempre. Y esas palabras como que a mí me dicen, si comen el árbol de la vida, van a sellar esta decisión que han tomado. Y van a quedar separados de mí eternamente. Por lo tanto, Dios no permitió que comieran del fruto del árbol de la vida. Sí, evitando, ¿verdad?, que quedáramos separados eternamente de Dios. Dios evitó esa separación total y definitiva. En ese acto, Dios nos estaba protegiendo de una eternidad sin Él. Una eternidad que nos robaría del más grande regalo y privilegio que tenemos los seres humanos, llegar a ser como Jesús. Ese es el plan perfecto de Dios. Cuando Dios impide que comamos el árbol de la vida, o Adán y Eva, ¿verdad? Básicamente está preparando el camino para Jesús, está preparando el camino para nuestro rescate. Y ya voy a terminar, pero quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. La salvación no es simplemente vivir para siempre, sino vivir para siempre con Dios y llegar a ser como Jesús. A veces los cristianos, ¿verdad?, hablamos de la salvación de una manera tan básica que lo que le ofrecemos a la gente es simplemente vida eterna, ¿no? Ay, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, vas a vivir para siempre. Pero eso es baratear lo que es la vida eterna. Eso no es decir claramente lo que la vida eterna es. Sí, la vida eterna es vivir para siempre, pero es vivir para siempre con Dios. Es vivir para siempre con Dios y llegar a ser como Él. Eso es la salvación. ¿Sabes que el vivir para siempre, por sí solo, separándolo de Dios, no es tan atractivo? No sé si se aplique a ti, pero hay muchos seres humanos que si tú les dijeras, tú puedes recibir el día de hoy esta habilidad de vivir para siempre, pero vas a vivir con esta misma vida que tienes. Vas a seguir siendo tú exactamente como eres. A lo mejor algunos optarían por decir, ¿sabes qué? Prefiero no. ¿Sí? Job, que es un hombre que admiramos en la Biblia. Cuando se encontraba en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Job dijo algo, dijo, yo no quiero vivir para siempre. Porque en ese momento él se sentía separado de Dios, él se sentía alejado de Dios. Quiere decir que lo único que hace atractivo el vivir para siempre, ¿verdad? Porque pensemos lo que esto significa vivir para siempre, ¿verdad? Es que nunca se terminará, ¿verdad? Si pensamos en tiempo, estaríamos hablando de años, cientos, miles, millones de años, ¿verdad? Ese es el concepto de eternidad. Y vivir para siempre separados de Dios por sí solo no es atractivo. De eso fue lo que nos guardó el Señor cuando no dejó que Adán y Eva, nuestros padres, comieran el fruto del árbol de la vida. ¿Sí? Así que el día de hoy me gustaría que nos fuéramos de este lugar entendiendo esto. Dios tiene un gran plan para mí. Un plan que no nació ayer. Un plan que no se le ocurrió esta mañana. Es un plan que Dios tiene para mi vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese plan? Ese gran plan. Que tú tengas una relación con Él. Que tú tengas una relación eterna con Él. Que vivas eternamente con Dios. Y esa relación te va a llevar a algo todavía más increíble. Te va a llevar a ser como Cristo. Ese es el plan de Dios para nosotros. Dios no nos está salvando simplemente para extender nuestra vida. El ofrecimiento de Dios al salvarnos no es solamente que vivamos para siempre. Eso es secundario. El plan de Dios al salvarnos es que tú y yo vivamos en comunión con Él.
y en esa comunión lleguemos a ser como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Es este ser maravilloso, lleno de luz, lleno de paz, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de verdad, lleno de misericordia. Ese es nuestro plan. Ese es el plan de Dios para nosotros. Esa es la meta que tú y yo debemos de seguir. Pablo le dijo a Timoteo, apóyate en lo que se ha dicho de ti para que pelees la buena batalla, para que te mantengas fiel, para que mantengas la fe. Apóyate en esas palabras. Lo mismo es para nosotros el día de hoy. Apóyate en estas palabras que vas a escuchar, porque son las palabras que Dios ha dicho de ti. Apóyate en ellas para que pelees la buena batalla. La buena batalla es guardar nuestra fe, seguir adelante, no regresar atrás. Seguir siguiendo, seguir a Jesús, seguir avanzando. Si caemos, dice la palabra, nos levantamos. Pero seguimos avanzando, seguimos caminando hacia adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Nos apoyamos en estas palabras que Dios ha hablado sobre nosotros, estas verdades que se aplican a ti. Así que, ¿por qué no simplemente cierras tus ojos? Y puedes extender tus manos. A veces yo invito a poner las manos así como en un símbolo de recibir lo que estamos escuchando. ¿Sí? Es como cuando tú le das algo a un niño, ¿verdad? Que el niño pone la mano así para recibir. Es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo repita estas palabras, que son las que hemos aprendido en la historia de Adán y Eva, recíbelas para ti. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Tú no eres un accidente. Tu crecimiento es un proceso. Dios no te abandonará en ese proceso. La manera en que vives tiene implicaciones eternas. Desde tu imperfección puedes acercarte a Él. Y por último, Dios tiene un gran plan para tu vida.